Voy a compartir con ustedes para así terminar lo que el Espíritu Santo ha comenzado el día de hoy. Habíamos leído, hermanos, acerca de Primera de Samuel capítulo 16. Lo estoy compartiendo ahorita en mi pantalla y lo puede ver. Y nos quedamos en el versículo 14. Lo he comentado antes. Bueno, aquí déjenme agarrar mi Biblia porque aquí tengo algunas notas que quiero compartir con ustedes. Habíamos hablado acerca de Saúl y el tipo de rey que él era. Un rey desobediente, un rey que no amaba a Dios, amaba más su posición. El hecho de que era el rey, eso es lo que él amaba. Y cuando Dios lo desecha, el Señor le dice a Samuel que él tenía a un escogido que andaría conforme al corazón de Dios. Okay. Y vimos cómo batalló Saúl, no solamente en su relación con Dios, sino en someterse a la voluntad de Dios. Entonces el Señor escoge a otro, escoge a David y lo unge. Y la Biblia dice entonces en el versículo 13, entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. Desde ese día estuvo con él. Ahora miren del versículo 14 en adelante es lo que quiero leer con ustedes esta mañana, si usted gusta seguirme. Yo verdaderamente creo, hermanos, que muchas veces no es necesario pedirle a Dios o compartirle nuestras peticiones. Claro, lo hacemos y intercedemos, oramos, pero ¿qué si le dedicáramos más tiempo a la adoración? ¿Qué pasaría? ¿Qué fuera diferente en nuestras vidas si pasáramos más tiempo en su presencia adorándole? Yo quiero pensar que cuando yo me acerco a Él y le adoro, yo le estoy diciendo, yo confío en ti en todas las áreas de mi vida, mis finanzas, mi salud, mi familia, mi matrimonio, mis hijos, porque la necesidad Él ya la sabe. Él tiene el conocimiento y lo dice Salmo 139, habla acerca de la omnisciencia de Dios, cómo Él es omnipresente, omnisciente. Y David lo declara de esta manera. Cuando un hogar se convierte en un hogar de adoración,
no hay lugar para que el diablo venga y lo ataque a usted. No hay lugar para que los demonios se levanten en contra de usted, porque usted ha llenado su habitación, su casa de adoración. Hay un perfume que se desata. Shikandan sokamashima. Y correbeshtiro los tomo shikande shiliki. Aleluya. Aleluya. Hay un perfume, y yo me lo imagino así. Yo me lo imagino así. Cuando el enemigo puede oler ese perfume, dice: aquí hay un adorador. Aquí hay una persona que alaba a Dios. Ni pa' qué me meto. Y miren, versículo 14, si usted tiene su Biblia, 1 Samuel 16, 14 en adelante. El Espíritu del Señor se apartó de Saúl, y en su lugar el Señor envió un espíritu maligno para que lo atormentara. Qué cosa, hermanos, ver a un escogido ser rechazado por su desobediencia. Repito de nuevo que había cosas que Saúl hacía que parecieran al hombre, pareciera que estaba haciendo lo correcto, pero iba en contra de las instrucciones de parte de Dios. Nosotros, hermanos, no podemos hacer lo que nosotros queramos. Porque una vez que yo me salga de la voluntad de Dios, voy a batallar en mi caminar con el Señor. Porque me estoy oponiendo a lo que Él quiere que yo haga. Y había esa oposición de parte de Saúl con Dios, en contra de Dios. Aunque Dios lo había elegido, este hombre no apreció la presencia del Espíritu Santo, no apreció el llamado y no supo cómo obedecer a Dios. Entonces, la palabra nos enseña que el Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová, se apartó de Saúl, lo abandonó, hermanos. Y en su lugar el Señor envió un espíritu maligno. ¿Para qué? Para que lo atormentara a Saúl. Yo no sé, hablando personalmente, hermano, yo no sé qué haría si pasaran días sin sentir la presencia de Dios. Yo preferiría estar muerto, hermanos. En una ocasión estaba yo, hermanos, en un ayuno de 3 días. Y en ese tiempo, cuando Dios estaba tratando conmigo en mi comienzo, en mi caminar con Él, como un recién bautizado, yo recuerdo una experiencia en el cual, en esos 3 días de ayuno,
Les comento, yo donde estaba quedándome en Tijuana no tenía mi propio cuarto, vivía con mi abuelita, mi familia, y dormía en la sala. Pero yo ya estaba bien contento porque tenía a Cristo. Dejé todo, hermano, la música, el rap, todo, y le entregué mi vida a Dios. Y pasaron unos meses y recuerdo que en estos días de ayuno yo me metí al baño a orar. Y el primer día, hermanos, caía la gloria de Dios y estaba yo adorando, ahí orando al Señor. Y el segundo día, lo mismo, hermanos, el poder de Dios se manifestaba y yo alababa al Señor, etcétera. Y el tercer día, recuerdo que ya era noche, como eso de las 9 de la noche, y voy y me pongo de rodillas y empiezo a buscar a Dios. Y en ese momento, hermanos, por media hora no sentí absolutamente nada. No sentí su presencia, no sentí sus caricias y yo en mi mente decía, Señor, pero estoy ayunando, te estoy buscando, o sea, ¿qué pasa? ¿Por qué no puedo sentirte? Y de repente vino la voz del Espíritu Santo. Y recuerdo muy bien, hermanos, lo que me dijo el Señor en ese momento. Me dijo, esto es lo que se siente cuando mi presencia se aparta de uno. Así se siente no tener mi presencia. Después de haber experimentado su presencia, al no sentirla, hermanos, me sentí muerto. Pero el Señor me hizo ver lo importante que es permanecer en su presencia. Desde ese momento, cuando yo no lo sentí, dije, no, Señor, esto no puede ser. Ahora imagínense cómo se sintió Saúl al darse cuenta que la presencia del Espíritu del Señor se había apartado de él. Un hombre que lo sentía, quien lo tuvo, quien podemos decir, estaba lleno de Dios, de repente ya no. Y hay cristianos, hermanos, tristemente, que dejan de sentir la presencia de Dios. Y en su lugar, el Señor envió un espíritu maligno para que lo atormentara. Dios mismo le envía un espíritu maligno a Saúl para que atormentara a este hombre en sus últimos días de su reinado. Es como que Dios le estaba diciendo, como no apreciaste mi presencia, Saúl, ahora te voy a enviar un espíritu maligno para que te atormente. Ahora vas a sentir lo contrario de mi presencia, vas a sentir opresión, vas a sentir como que alguien te está haciendo la vida imposible. Y fíjese, me encanta este comentario aquí en la Biblia que tengo. Dice, Saúl, cuya disposición interior era ya susceptible a un juicio dudoso y al temor a los hombres, comenzó a experimentar el juicio de Dios en forma de graves manifestaciones depresivas, ira y distorsión en la realidad, iniciadas y agravadas por el espíritu malo que le había sido enviado. Aleluya.
Y este espíritu malo le hizo la vida imposible a Saúl. Y miren lo que dice aquí el verso 15 en adelante. Sus servidores dijeron: como usted se dará cuenta, un espíritu maligno de parte de Dios lo está atormentando. Así que ordene usted a estos siervos suyos que busquen a alguien que sepa tocar el arpa. Escuchen bien lo que estos hombres, estos siervos de Saúl le dijeron. Así que ordene usted a estos siervos suyos que busquen, déjenme poner la pantalla, que busquen a alguien que sepa, o sea, que sea bueno, que tenga el conocimiento, que lo haga bien, tocar el arpa. Así, cuando lo ataque el espíritu maligno de parte de Dios, el músico tocará y usted se sentirá mejor. Uno no puede estar subiendo a cualquier músico que no esté preparado a las plataformas. Aleluya. David no era un joven que estaba en entrenamiento, que se estaba enseñando a tocar el arpa. No, él ya sabía tocarla. No sé si me están entendiendo. Él ya sabía tocar el instrumento y lo hacía bien. Busquen a alguien que sepa tocar el arpa. Nosotros tenemos que tener a gente que cuando se suben a las plataformas ya sepan adorar a Dios. Tengan conocimiento de cómo hacerlo, tanto en los instrumentos como con las voces, y que lo haga bien. Ahora, nosotros en el lugar secreto, adorando aquí a Dios en nuestros hogares, quizá no todos cantamos bien, y está bien. Pero cuando se trata de ministrar a la gente, hay que hacerlo bien. Estos hombres no buscaron a quien sea. Fueron muy específicos, de tal manera que le dijeron a Saúl: ordénanos a que busquemos a alguien que sepa tocar el arpa. Así, cuando lo ataque el espíritu maligno de parte de Dios, el músico tocará y usted se sentirá mejor. Aleluya. Bien, respondió Saúl, consíganme, versículo 7, consíganme un buen músico y tráiganlo. Vuelvo a repetir. No quiero decir, hermanos, que sin talento Dios no se mueve. No me malinterpreten. Pero si nosotros somos creyentes de que le debemos dar lo mejor a Dios, entonces hay que darle la mejor alabanza a Dios. Los mejores músicos, los mejores cantores. Porque en un culto, la alabanza es lo que marca la diferencia en el servicio. Cuando tenemos buenos músicos, buenos cantores, buenos adoradores, el pueblo va a alabar a Dios y la presencia se va a manifestar. La presencia de Dios se hará palpable. Aleluya.
uno de los cortesanos sugirió: conozco a un muchacho que sabe tocar el arpa. Es valiente, hábil guerrero, sabe expresarse y es de buena presencia. Además, aleluya, el Señor está con él. Su padre es Isaí, el de Belén. Pero no solamente David sabe tocar el arpa bien, Saúl, sino que el Señor está con él. Tiene presencia de Dios este jovencito. Este muchacho tiene a Dios con él. Nosotros estando en Cristo, hermanos, Dios está con nosotros. Amén. Dios está con nosotros. Yo quiero que usted lo repita ahí conmigo. Dios está conmigo. Dios está con nosotros. Entonces, al tener a Dios, yo tengo su presencia. Entonces, mi adoración tiene que marcar una diferencia en mí, en mi familia y en el lugar donde yo me congrego. Porque habita en mí el Espíritu Santo. Porque quien nos ayuda a adorar es el Espíritu Santo. Usted nunca va a ver, o quizá lo vea, pero no de una forma como un verdadero adorador. Pero dígale a una persona del mundo que no conoce a Cristo, usted dígale: a ver, levanta tus manos, adora a Dios. Esa persona no va a saber qué hacer. Y quizá ni sepa cómo hacerlo, cómo expresarse, porque no tiene al Espíritu Santo. Entre yo más me llene del Espíritu Santo, va a haber más adoración en mi vida. Voy a repetirlo eso una vez más. Quiero que alguien reciba esto. Entre yo más me sature, más me llene del Espíritu Santo, va a haber más adoración, más alabanza en mi tiempo con Dios. David, él ya era un muchacho listo. Y quiero que noten que antes nadie conocía a David, porque no era el ungido, no era el escogido, todavía era Saúl, pero ya habían ungido a David como el próximo rey. Todavía no era el tiempo de David, pero poco a poco Dios lo dio a conocer. Y aquí les va esto. Es lo que viene ahorita a mi mente, hermano. Me lo está poniendo el Señor. Dios dio a conocer a David primeramente por su alabanza. Lea 1 Samuel 16. Después de ser ungido, Saúl manda llamar a este muchacho, quien él no conocía. Lo manda a llamar para que lo traigan, para que toque el arpa delante de Saúl. Pero Dios quiso primero que la gente supiera: David es un adorador. Todavía no había matado a Goliat. Todavía no había derrotado a los filisteos y matar miles de ellos. Todavía no había hecho nada de eso David, pero era un adorador. Y Dios quiso que Saúl supiera: lo que tú no eras, Él lo es. Lo que tú tenías, Saúl, ahora lo tiene Él, pero lo sabe manejar, lo sabe cuidar.
que es mi presencia dentro de él. Y no solamente eso, Saúl, él sabe adorarme. Porque Saúl no supo cómo adorar a Dios. Uno no puede adorar a Dios y ser desobediente. La misma obediencia hacia Él crea en mí una alabanza hacia Él. Si yo soy un obediente, un hijo obediente, un siervo obediente, yo soy un adorador. Pero me impresiona cómo Dios empieza a publicar quién David era. Sigamos, hermanos. Tengo unos minutos solamente. Miren. Conozco a un muchacho que sabe tocar el arpa, verso 18. Es valiente, hábil, guerrero, sabe expresarse y es de buena presencia. Además, el Señor está con él. Su padre es Isaí, el de Belén. Entonces Saúl envió unos mensajeros a Isaí para decirle: mándame a tu hijo David, el que cuida del rebaño. Isaí tomó un asno, alimento, un odre de vino y un cabrito, y se los envió a Saúl por medio de su hijo David. Cuando David llegó, se puso al servicio de Saúl, quien lo llegó a apreciar mucho y lo hizo su escudero. Ya David, sin conocerlo, se puso al servicio de Saúl. Luego Saúl mandó este mensaje a Isaí: permite que David se quede a mi servicio, pues me ha causado muy buena impresión. ¿Y por qué era eso, hermano? Porque la gracia de Dios estaba con David. El favor de Dios estaba con David. Y podemos ver la humildad de David, porque al llegar ahí con Saúl, él pudo haberle dicho: Saúl, no sé si sabes, pero me acaban de ungir. El profeta Samuel me acaba de ungir. Ahora yo soy el ungido. Yo tengo la unción y tú no la tienes. El Señor está conmigo, el Señor se ha apartado de ti. Y ahora me mandas a llamar porque te está atormentando un espíritu maligno. No. David fue humilde, hermano. No le dijo nada. Se quedó calladito. Y se puso al servicio de Saúl. Y eso habla habla mucho, hermanos, acerca de la humildad que debemos tener delante de Dios y delante de otros. No debemos caminar y presumir que tenemos unción, que tenemos poder, que la presencia de Dios está con uno. No. Porque eso puede llegar a afectarnos a nosotros, puede dejar que una raíz de altivez, de orgullo, se plante en nuestros corazones. Entonces David se puso al servicio de Saúl. Para terminar, aquí es donde quiero enfocarme ya en los próximos minutos. Cada vez, verso 23. Entonces Saúl le pide a Isaí, al padre de David: deja que se quede aquí tu hijo David, pues me ha causado muy buena impresión. Me ha impresionado este joven. Y verso 23 dice: cada vez que el espíritu de parte de Dios atormentaba a Saúl, David tomaba su arpa
y tocaba. La música calmaba a Saúl, lo hacía sentirse mejor y el espíritu maligno se apartaba de él. Cada vez que el espíritu de parte de Dios atormentaba a Saúl, David tomaba su arpa y tocaba. ¿Y qué sucedía cada vez que tocaba David? El espíritu maligno que Dios permitía que atormentara a Saúl se apartaba de Saúl. ¿Qué si Saúl hubiera adorado a Dios en vez de haber pedido a alguien que viniera y adorara a Dios? A lo mejor, no sé, el espíritu maligno se apartaría de él por su propia adoración, por su propia alabanza. Pero como el espíritu del Señor ya no estaba con él, Saúl no podía entrar a la presencia de Dios, no podía adorar a Dios. Y esto habla mucho acerca de lo que Dios puede hacer a través de nuestra alabanza, a través de nuestra adoración. Aleluya. La música calmaba a Saúl, lo hacía sentirse mejor. La adoración tiene el poder, el potencial de apartar el maligno de nosotros. Si usted siente que el enemigo se ha levantado en contra de su matrimonio, de sus hijos, de su ministerio, en contra de sus emociones, yo le sugiero que adore a Dios. Llene su casa de alabanza. Súbale al volumen, aleluya, en las mañanas, cuando usted esté en oración, cuando usted esté adorando. Súbale, hermanos, y con toda libertad, dele honra y gloria al Señor. Hay momentos en que pueden levantarse espíritus malignos. Quiero que tomen en cuenta que el espíritu maligno no poseó a Saúl, no tomó posesión de él, sino que venía y lo atormentaba, le hacía la vida difícil. Y solamente usted sabe qué es lo que le está haciendo la vida difícil hoy en día. O quizá hay alguien quien usted se quiere ganar para Cristo. Adore a Dios. Cántele al Señor. La adoración en mi vida, hermanos, ha hecho una diferencia muy, muy grande. De tal manera que he notado la diferencia desde mi conversión hasta hoy, que no hay nada como la adoración a Dios. En los tiempos buenos, en los tiempos difíciles, en los tiempos tristes, en los tiempos alegres. Cuando viene de nosotros una adoración donde reconocemos la grandeza de Dios. Porque para que David, hermano, tocara el arpa, ya tuviera experiencia, nos hace saber el adorador que él era en el campo.
cuando él cuidaba las ovejas, cuando él cuidaba el rebaño. Y quizá la gente lo conocía como el muchacho que cuida el rebaño, del rebaño. El muchacho que anda con las ovejas. No sabían que detrás de todo su labor, de todo lo que él hacía, había un adorador escondido. ¿Sí me explico? Un adorador escondido en el secreto. Y ahí Dios lo miró y decidió levantarlo y hacerlo rey y ungirlo por lo que él hacía en el secreto. Entonces yo hoy quiero preguntarles cuánta adoración hay en el lugar secreto. Cuando usted va y busca a Dios, ¿cuánta oración hay? Adoración hay. Su nivel de adoración determinará lo que suceda alrededor de usted. Si en el secreto yo paso tiempo adorando a Dios, Dios me va a recompensar en lo público. Aunque quizá aún usted ni le pida a Dios por su necesidad, pero usted está adorando, Dios lo va a recompensar en lo público. Mi adoración le muestra a Dios que es más su presencia que mis preocupaciones. Es más importante su presencia que mis peticiones. Es más importante su presencia que mis necesidades. La música calmaba a Saúl. Y es que cuando David pisó ese lugar, y en cuanto él tocaba, la atmósfera cambiaba. Para que un espíritu maligno que fue enviado de parte de Dios se apartara de Saúl cada vez, hermanos, ¿ok? Aquí lo dice la Biblia, cada vez que David tocaba, el espíritu maligno se apartaba. A lo mejor era todos los días. David no se cansaba de tocar el arpa, no se cansaba de alabar a Dios. Y eso no solamente impactó a Saúl, sino que el espíritu maligno se iba. Lo que nos muestra una vez más lo que la alabanza puede hacer, el poder detrás de la alabanza. Si usted tiene un familiar que necesita liberación, adore a Dios. Sanidad, milagro. Toque el arpa. Toque el arpa. Aleluya. Toque el arpa. Si Dios no hubiera enviado un espíritu maligno a Saúl, nosotros no hubiéramos visto esta parte de David. Su primer, digamos, como ungido, su primer ministerio como un adorador. Aleluya.
Si su arpa se ha envejecido, si su arpa está llena de polvo, saque su arpa. Si su arpa se encuentra ahí a un lado, es tiempo de levantar su arpa. Es tiempo de tocar el arpa. Porque eso va a crear una atmósfera para que Dios venga, Dios descienda, su presencia caiga sobre usted. Hoy le vengo a decir a alguien en el nombre del Señor: levanta tu arpa, toca tu arpa. No sé qué pudo dañar tu arpa. No sé quién golpeó tu arpa. ¿Quién te hizo sentir que ya no es necesario el arpa? Hoy yo vengo a profetizarle a alguien que esa arpa que usted había abandonado, hoy la va a levantar y va a empezar a ver un sonido del cielo en su casa, en su familia, en su habitación. Remoshkin dan shonda, sondo rebeshikama. Aquí va a haber gente que va a traer el cielo a la tierra, el cielo a la tierra por medio de su adoración y de su alabanza. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Hermanos, damos honra y gloria a Dios y alabamos su nombre. Espero que lo que Dios hoy hizo, lo que Dios hoy habló, haya sido de grande bendición. Vamos a estar aquí, hermanos, con la ayuda de Dios este sábado, mañana, de 3 a 6 de la mañana. De 3 a 6 de la mañana. Si usted gusta conectarse, los invito. Vamos a estar orando por avivamiento. Amén. Mañana de 3 a 6 de la madrugada, Dios va a hacer algo sobrenatural en nuestras vidas y en las vidas de las personas por las cuales estamos orando. Amén. Hermanos, que el Señor me los bendiga. Yo sé que hoy hay arpas que se están tocando ya. Amén. Y sé que Dios, hermanos, nos va a acompañar en nuestros trabajos, en nuestros quehaceres. Amén. Y sé que hay personas que han recibido presencia de Dios. Aleluya. Y doy honra y gloria al Señor. Hermanos, tengan un bendecido viernes. Nos vemos aquí mañana con la ayuda del Señor. Dios me los bendiga.